todo en esta vida es vulnerable si falta algo, si falla algo. Es más, incluso puede perder su valor y su razón de ser. Esto lo observamos especialmente de manera sencilla con los billetes, o lo que técnicamente se denomina papel moneda. Los billetes tienen un valor monetario si cumplen con una serie de características. Algunas de ellas son fáciles de observar. Depende del tipo de papel. Tan solo con el tacto los puedes identificar del resto de papeles, de un folio o de cualquier otro papel que tengas en tus manos. Tiene un tacto distinto si es un billete de verdad. No solo depende del tipo de papel, sino que cada billete tiene un tamaño distinto que los identifica unos de otros. No sé si alguna vez te has fijado, pero si pones los distintos billetes uno encima de otro vas a ver que tienen distinto tamaño y a mayor valor, más grande también es el billete. No solo eso, hay algo más que lo hace característico y único, y es su color y el número impreso que hay en el billete. Dependiendo del color y el número tiene un valor. Si es gris, vale 5 euros. Si es rojizo, 10 euros. Los azules 20. Los anaranjados 50. Y luego ya vienen los que normalmente no solemos utilizar, y a veces ni ver, ¿verdad? Los de 100, que son verdes, los de 200 amarillos, y los morados son de 500 euros, o como se conoce popularmente como los Bin Laden. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie ha visto uno jamás. Ahora, todo esto les distingue. Pero si le falta alguna de estas características, y sobre todo una, la marca de seguridad, entonces pierde su valor y no valen nada. No importa que tenga el tacto, el tamaño, el color, el número y sea una imitación perfecta, si no tiene la marca de seguridad que el Banco de España pone en los billetes, entonces no sirve de nada. En esta mañana vamos a ver un pasaje en la Biblia en el que observaremos que el creyente sin Cristo no es nada. El creyente sin Cristo no es nada. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 14. Continuamos con el estudio de este Evangelio y vamos a leer concretamente los versículos 27 al 31, donde vamos a observar la absoluta vulnerabilidad del creyente sin Cristo. La absoluta vulnerabilidad del creyente sin Cristo. En otras palabras, sin Cristo no somos nada. Marcos 14, 27 dice así la palabra del Señor. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran la absoluta vulnerabilidad del creyente sin Cristo. Ciertamente el creyente sin Cristo no es nada. Encontramos este pasaje en la última semana de Jesús, antes de su crucifixión, justo en la noche del jueves, un día antes, de hecho, horas antes de su muerte en la cruz. Esta semana había sido ajetreada, Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén, allá por el capítulo 11 de Marcos nos lo relata. Durante esa semana había enfrentado diversas preguntas maliciosas de los religiosos en el templo. Jesús había enseñado a sus discípulos sobre los eventos por venir, especialmente sobre la tribulación y la segunda venida en el capítulo 13. Otras cosas también habían sucedido en esos días. Jesús había expulsado a los cambistas y a los mercaderes del templo, y los religiosos estaban tramando definitivamente asesinar a Jesús, como vemos al principio de este capítulo 14. Sin embargo, ese mismo día que encontramos este pasaje, el jueves,
vemos que los eventos aún se suceden más rápidamente. Los discípulos, Pedro y Juan concretamente, son encargados de preparar la Pascua en un lugar secreto. Allí va Jesús con todos sus discípulos y allí, cenando con ellos, les anuncia la traición de uno. Toman la cena y al final de la cena el Señor Jesucristo instituye lo que se conoce como la Cena del Señor, que celebramos cada domingo, la Mesa del Señor, como memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Y lo celebramos porque Cristo mismo lo instituyó y su palabra afirma que hemos de hacerlo en memoria de Él hasta que Él regrese. No es algo que los hombres han inventado, sino Cristo mismo ha establecido. Dejó a sus discípulos y a sus seguidores verdaderos. Esta es una de las dos ordenanzas bíblicas. La segunda ordenanza bíblica, Jesús la estableció después de resucitar, en la gran comisión. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El bautismo, por inmersión, como el mismo Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, fue instituido por el Señor Jesucristo como una ordenanza, no como una opción, como un mandato, para la Iglesia, para sus seguidores, para todo aquel que dice ser discípulo de Jesús. Es lo que muestra públicamente que ha creído en el Señor Jesucristo, da testimonio, se identifica con su muerte y su resurrección, y a la vez es un testimonio a los demás del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en su vida, y lo hacemos en obediencia. Así, después de instituir la Cena del Señor, que celebramos cada domingo, ese mismo día, ese mismo jueves, y justo después de la cena, Jesús va a hablarles de algo que iba a suceder, y que mostraría su absoluta vulnerabilidad sin Él. Lo cual, por cierto, se hace extensible a todos los creyentes. No era algo exclusivo de los apóstoles. Sin Cristo no somos nada. Esa es la realidad. Y en primer lugar vemos nuestra absoluta vulnerabilidad por las palabras de Jesús, que muestran, primero, la pasmosa fragilidad del creyente sin Cristo. La pasmosa fragilidad del creyente sin Cristo. Versículos 27 y 28. Leámoslo de nuevo juntos. Jesús les dijo: todos vosotros apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús, junto con sus discípulos, tras la cena, salen para el Monte de los Olivos. Esto lo vemos justo en el versículo 26, que después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos. Y por medio de sus palabras les va a predecir su fragilidad ante los eventos venideros. De camino allí al Monte de los Olivos, o incluso ya en las inmediaciones del Monte de los Olivos, Él les va a pronunciar unas inquietantes palabras. Fijémonos al principio del versículo 27. Todos vosotros os apartaréis. No era cuestión de unos pocos. La fragilidad no es cuestión de unos pocos. Jesús dice a sus discípulos, a sus seguidores, en ese momento: todos vosotros. Normalmente, este episodio de los Evangelios suele recordarse y centrarse en Pedro exclusivamente, quien por supuesto jugó un papel fundamental, como vamos a ver posteriormente. Sin embargo, Jesús no se dirige, en primer lugar, exclusivamente a Pedro, sino a todos sus discípulos, los 11 que quedaban con él. Judas había salido ya. La predicción de Jesús no era solo para Pedro, no era solo para los más débiles del grupo, no era tal vez para los más cobardicas, o los que no formaban parte de su círculo más íntimo. No había ninguna excepción. La traumática predicción de Jesús incluía a todos. Todos os apartaréis, sin excepción. Todos iban a responder en gran debilidad ante todo lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Todos. Fijémonos, ¿qué dice? Apartarse. Apartarse. El verbo
que utiliza ahí proviene de la raíz de la cual nosotros obtenemos el verbo escandalizar o escandalizarse. Esa es una connotación de lo que está diciendo Jesús, pero no es realmente su significado. Sí, lo que iban a realizar y hacer nadie lo esperaba y en cierta medida va a ser un gran escándalo. ¿Qué es algo escandaloso? Que produce estupor, que todo el mundo habla acerca de ello, que la gente se va las manos a la cabeza. Algo totalmente inesperado. Era totalmente inesperado que los discípulos fueran a apartarse del Maestro. En ese sentido sí era un escándalo. Pero va más allá de las palabras de Jesús y realmente está dando a entender que los discípulos le iban a abandonar temporalmente. Le iban a dejar. Se iban a apartar. No le iban a traicionar como Judas, pero sí le iban a dejar a un lado cuando las cosas se pusieran feas. Su lealtad y fortaleza iban a ser sacudidas ante los acontecimientos que iban a suceder en unas horas. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con el Señor y subsecuentemente iba a provocar esta reacción de los discípulos de apartarse? Bueno, fijémonos, versículo 27, segunda parte, una predicción que Jesús está haciendo en base al Antiguo Testamento. Por eso, en algunas versiones, en la Biblia de las Américas, que solemos utilizar en la iglesia, viene en mayúsculas, porque es una cita del Antiguo Testamento. Fijémonos, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Introduce estas palabras diciendo, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Concretamente, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Es una cita de Zacarías 13:7. Lo primero que predice este pasaje, que Jesús aplica a este contexto, interpreta correcta y perfectamente, porque Él es Dios hecho hombre, es que el Señor Jesucristo iba a ser herido. Heriré al pastor. Jesucristo es el buen pastor que, como Él mismo afirmó en Juan 10:11, iba a dar su vida por las ovejas. Jesús es el pastor que iba a ser herido. Herido hasta el punto de la muerte física, pero no la muerte definitiva. Esta herida iba a ser temporal, mortal. Iba a morir en la cruz y estaba a horas de que esto sucediese. Al día siguiente, Jesús iba a morir como el siervo sufriente. En esta línea también el Antiguo Testamento habla cuando en Isaías 53:5 afirma, fue herido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Ahora, ¿quién iba a herir al buen pastor? ¿Quién iba a dar su vida por las ovejas? ¿Quién es el sujeto de este verbo? Heriré. Isaías 53:4 en ese contexto nos ayuda a entender quién hirió mortalmente al buen pastor Jesucristo. Isaías 53:4 afirma, herido de Dios. Herido de Dios. Dios Padre hirió al Señor Jesucristo. Era el plan de Dios Padre, era el plan de Dios Trino, pero el plan de Dios Padre enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir en la cruz por nosotros pecadores. Y si iba a cumplir el plan de Dios, al dedillo, iba a ser herido por su Padre. Fue herido de Dios. Fue el plan predeterminado de Dios. Como Hechos 2:23 afirma, esto sucedió no por voluntad de los hombres, aunque fueron responsables y culpables de lo que hicieron, sino que era el plan predeterminado de Dios. Ahora iba a suceder algo más. No solo iban a herir al pastor, sino que a causa de esto, ¿qué iba a suceder? Segunda parte, versículo 27, las ovejas se dispersarán. Estas ovejas es el rebaño espiritual. Está utilizando una comparación, una metáfora. En muchas ocasiones de la palabra se refiere a los creyentes como las ovejas, como el rebaño. Jesús es el pastor, nosotros somos las ovejas. En este caso se está refiriendo a los discípulos concretamente en esa situación. Aquellos que estaban con Él,
en la última cena, sus seguidores verdaderos. Cuando sucediese el plan de Dios, que era herir a su hijo, muriendo en la cruz, lo cual estaba a pocas horas de suceder, las ovejas, los discípulos, se iban a dispersar, le iban a abandonar, le iban a dejar. En cambio, Cristo no les iba a dejar. ¡Qué gran contraste! ¡Qué gran contraste entre Cristo y nosotros! Entre Cristo y sus discípulos. El Señor Jesucristo iba a ser herido. Iba a cumplir el plan de Dios. Las ovejas se iban a dispersar, le iban a abandonar temporalmente, le iban a fallar, iban a ser desleales. Sin embargo, el versículo 28 continúa diciendo, pero, un gran contraste. Este contraste es doble, entre su muerte y su resurrección, pero también entre la deslealtad de los seguidores, como nosotros, y la lealtad de Cristo. Fijémonos este contraste, versículo 28. Pero, después de que yo haya resucitado, sí iba a ser herido hasta el punto de la muerte, pero iba a resucitar. Era parte del plan de Dios. Jesús se lo había anunciado a sus discípulos en Marcos capítulo 8, en Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 10. Voy a morir, pero voy a resucitar. Pero de alguna manera este mensaje no había hecho mella en sus mentes. No querían tal vez aceptarlo. No querían recibirlo. Y aún la parte de resucitar tampoco la habían entendido completamente. Pero él lo vuelve a reafirmar aquí. Voy a resucitar. Dios Padre resucitó a su Hijo. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Hijo, muriendo por nuestros pecados, fue aceptable a Dios Padre. Fue definitivo, una vez y para siempre. Y no necesitamos nada más. Nada más hay que añadir para ser aceptable delante de Dios. El sacrificio perfecto de Cristo, llevando, cargando, pagando por nuestros pecados, fue suficiente una vez y para siempre. Y le resucitó, mostrando que Cristo venció al pecado y a la muerte, y la promesa para todos los creyentes que seremos resucitados también con Cristo. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, una esperanza cierta. Fijémonos qué gran contraste. El pastor iba a ser herido hasta la muerte, pero el pastor, el buen pastor, Cristo, iba a resucitar. El poder de Dios inmenso, cumpliendo su plan para salvarnos. Ahora hay otro contraste, segunda parte del versículo 28, que contrasta con la segunda parte del versículo 27. Fijémonos, las ovejas se dispersarán, pero ¿qué iba a hacer Cristo? Iba a volver a ellas. Iré delante de vosotros a Galilea. Aunque los discípulos abandonaran a Jesús, Él no les iba a abandonar a ellos. No iba a decir, bueno, ahora resucité y todos los que os fuisteis, ahí os quedáis. No, voy a ir a reunirme de nuevo con vosotros. Después de resucitar, Él volvería a sus ovejas para seguir guiándolas. Y dice exactamente cómo iba a suceder. En Galilea. En Galilea, donde 1 Corintios 15:6 afirma que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No se apareció solo a sus 11 discípulos, sino que también a todos aquellos que verdaderamente eran seguidores de Cristo y que le habían seguido. Según 1 Corintios 15, 500. También otro pasaje de la Escritura dice que se apareció a 120. Bueno, tal vez había alguno más que no lo cita exactamente con número, pero fijémonos qué increíble. Jesús, Dios hecho hombre, atrajo multitudes, muchos le seguían por las razones equivocadas, solo por los milagros, o solo por las sanidades, o solo porque le dan de comer, o solo porque era una esperanza en que Él fuese el Mesías que ellos pensaban, un Mesías político, que fuese a derrotar a los romanos y que les fuese a liberar del yugo opresor de los invasores. Cuando Cristo murió y resucitó, ¿cuántos quedaron? Un puñado en comparación. 500, 120,
alguno más. Pero Cristo no les abandonó. Volvió a ellos, se apareció a ellos. Y es ahí en Galilea en donde les comisionó, en Mateo 28, a hacer discípulos a todas las naciones. Al igual que ahora ellos eran discípulos de Cristo, ellos eran llamados a seguir apuntando a todos alrededor al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Esto no es exclusivo para sus discípulos de aquel tiempo, sino que es para todos los seguidores verdaderos de Cristo. Y el mismo mandato está incluido en Mateo 28, porque esto sucede hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese, y Él está con nosotros en esta comisión hasta el fin de los tiempos. Cristo no nos abandona, no abandonó a sus discípulos, no abandona a su pueblo hoy en día. Es más, posteriormente cumplió lo que les había prometido en el aposento alto y les dijo que aunque yo me vaya os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, Dios mismo, Dios Espíritu, que ahora mora en nosotros, en los creyentes. Sí, estamos esperando que Cristo venga, pero no nos ha abandonado, sino que el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros y nos enseña, y nos corrige, y nos consuela, y nos guía por medio de su palabra, la palabra de Dios. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta es la voz de Dios, amén, la palabra de Dios. Las palabras de Jesús a sus discípulos en estos dos versículos muestran que sin Cristo eran nada. No eran nada. Fijémonos, se iban a dispersar. Iban a huir como pollos sin cabeza. Ahora no solo los discípulos mostraron su fragilidad y debilidad sin su Señor, sino que todo creyente, independientemente de la época, de la edad, de la nacionalidad, de sus estudios, de su cultura, de su familia, del país en el que viva o el que provenga, es frágil y débil sin Cristo. Es lo mismo para todos nosotros. Sin Cristo realmente no somos nada. Imagínate una puerta acorazada de una caja fuerte de máxima seguridad. Esta caja fuerte puede tener una gran fortaleza, un gran grosor impenetrable, resistencia en sí misma. Puede tener todo tipo de medidas de seguridad alrededor. Puede estar blindada no solo la puerta, sino todo el armazón interior acorazado. Pero si no tiene un elemento sencillo, una cerradura, todo eso da igual, porque no tendría ningún valor. El creyente en sí mismo, por muy fuerte que se cree, por muchos años que lleve el Evangelio, por mucho que conozca la Biblia, por mucha historia que tenga de ver la fidelidad del Señor, sin Cristo no es nada. Porque la fortaleza no está en nosotros, sino en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto no cambia con los años, sino que esto se hace aún más palpable según crecemos y somos más semejantes a Cristo. Más vemos nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra dependencia de nuestro Señor y Salvador. Y más nos asombramos sobre la grandeza de Cristo y cómo sin Cristo no somos nada. Este es el testimonio de los creyentes. Los creyentes somos frágiles, débiles, y el éxito espiritual del pasado no asegura el bienestar espiritual presente ni futuro. Fijémonos, los discípulos habían permanecido fieles a Jesús durante casi 3 años bajo su ministerio. Y no había sido una fidelidad que no les había costado nada, habían pagado un precio alto. Le seguían, habían seguido a Jesús por todos los lugares, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus familias para seguirle, habían enfrentado la oposición de los principales religiosos y sacerdotes, siempre al lado de Jesús, con su guía y fortaleza. ¿Y qué sucede en un día, después de casi 3 años? En un día, no en un día, en apenas unas horas, le valió esa experiencia de 3 años, les valió en ese momento
haber estado con Jesús? No, ¿por qué? Porque apartaron su vista de Jesús y entonces todo se vino abajo. Pusieron su vista en las circunstancias y una vez que Jesús no estaba ahí, ellos colapsaron. Esa es la fragilidad espiritual sin Cristo de todo creyente. Así somos, hemos de venir a Él, permanecer en Él, estar firmemente arraigados en Él, no ayer, sino hoy. No hace 10 años, sino en el presente, y esperando que en el futuro sigamos firmemente arraigados en Cristo. Estas son las palabras de Pablo movido por el Señor, las palabras que Dios inspiró en Colosenses capítulo 2, cuando escribe a la iglesia en Colosas, y les dice y les recuerda y les apunta a Cristo como aquel que era el Salvador y como aquel a quien proclamaban. Pero no solo era el Salvador de sus almas, sino que dice Colosenses 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Está hablando de las dos realidades, salvación, la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Pero está hablando también de la vida cristiana, santificación, así andad en Él. No solo necesito a Cristo para ser salvo, necesito a Cristo para andar en la vida cristiana. Hebreos 12 dice que hemos de vivir la vida cristiana puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pero el versículo 7 de Colosenses 2 añade y especifica cómo hemos de andar en Él. Versículo 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Conforme han sido instruidos con la palabra, hemos de vivir. Pero hemos sido instruidos principalmente en que hemos de estar arraigados y edificados en Cristo firmemente, rebosando de gratitud. Gratitud por su salvación, pero gratitud porque si algo somos, si algo tenemos, si algo hacemos, a pesar de nuestra debilidad, es porque Cristo lo hace en nosotros. Y si alguna fortaleza tenemos, es en Cristo. Si estamos firmemente arraigados y edificados en Él. Es en Cristo en el único que podemos ser fortalecidos. Y precisamente nuestra debilidad, nuestra cobardía, nuestra deslealtad, como la de los discípulos, exalta aún más la lealtad, la fortaleza, la valía de Cristo nuestro Salvador. Los atributos de Cristo brillan aún más ante nuestras miserias. Y son nuestras miserias las que nos llevan a confiar más y más en nuestro glorioso Señor y Salvador. Es bueno que nos veamos débiles. Es bueno que nos veamos frágiles. No simplemente para decir, bueno, soy débil y frágil. No, para que nos demos cuenta que Cristo es el que hace todo. Que es en Cristo en quienes hemos de estar. Que es a Cristo a quien hemos de mirar y es en Cristo en quien hemos de confiar, y si alguna fortaleza hay, es en Cristo. Y esto nos mueve a rebosar en gratitud y alabanza a su nombre. No pongamos los ojos en las circunstancias. No pongamos la mira y la confianza en nosotros mismos o en los demás, sino miremos a Cristo. No apartemos la mirada ni a izquierda ni a derecha y estemos firmemente arraigados en Él. Ahí es el único sitio donde podemos encontrar fortaleza, sosiego, ánimo, alimento para nuestra alma. Y seamos instruidos por Cristo, conforme a su palabra, y sometámonos a Él, bajo su soberana voluntad, que siempre se cumple, esperando que Él regrese. ¿Por qué Él va a regresar? No abandonó a sus discípulos y no abandona a su pueblo. Él, cuando ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1, los ángeles que se le aparecieron les dijeron a los discípulos, así como le habéis visto ir, volverá. Él va a regresar. Cristo va a volver a por su iglesia. Vamos a ser arrebatados, como 1 Tesalonicenses 4 afirma, versículos 13 al 18, y vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en los cielos, y Él va a regresar a por su iglesia, a pesar de nuestra debilidad.
a pesar de nuestra deslealtad, a pesar de nuestra flojeza, Él va a venir a por nosotros. Y mientras viene, vivamos firmemente arraigados en Cristo, puestos los ojos en Él, considerando nuestra absoluta vulnerabilidad, que en primer lugar vemos en este pasaje por la pasmosa fragilidad sin Cristo, ejemplificada por los discípulos. Pero esta fragilidad, esta vulnerabilidad, que sin Cristo no somos nada, lo vemos en segundo lugar en este pasaje por la engañosa autoconfianza del creyente sin Cristo. La engañosa autoconfianza del creyente sin Cristo. Fijémonos, versículos 29 al 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Pedro, como portavoz del grupo, improvisado, ejemplifica su vulnerabilidad por medio de su engañosa autoconfianza. ¿Cómo lo hace? Bueno, Pedro muestra su autoconfianza orgullosa con sus palabras del versículo 29. Fijémonos. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, Pedro, sin embargo, no lo haré. ¿Qué está demostrando Pedro con estas palabras? Está demostrando que confiaba engañosamente en sí mismo. Es más, pensaba que era distinto de los demás. Fijémonos, empieza diciendo: aunque todos se aparten. Le está reconviniendo a Jesús. Le está diciendo: mira, puede ser que lo que digas sea cierto en su mayor parte para estos otros 10. Pero para mí no, estás equivocado. ¡Qué tremenda autoconfianza basada en el engaño y en el orgullo! Corrigiendo al mismo Señor Jesucristo. Pensando de sí mismo de una manera que no era adecuada. Y creyendo que Jesús estaba equivocado y que Él estaba en lo cierto. No queda ahí el asunto. Es más, orgullosamente se creía mejor que los demás a su alrededor. Versículo 29. Yo, que es enfático, sin embargo, no lo haré. Pedro no rechazó toda la predicción, sino la parte que le concernía a él. Tenía una confianza excesiva en sí misma, pensaba que no iba a fallar. Él iba a ser lo suficientemente valiente como para no abandonar a Jesús en el peor momento. Él no era como el resto de las ovejas. Él, sin decirlo, se consideraba una oveja especial por sus palabras, que desprendían arrogancia, pero también ignorancia. Se creía superior e ignoraba su propia debilidad. Está claro que Pedro no tenía problemas de autoestima, ¿verdad? Sin embargo, el problema de Pedro precisamente era ese. Se estimaba demasiado, se creía mejor que nadie, llegando incluso a negar lo que Jesús mismo le estaba anticipando que sucedería. Jesús tiene que corregir a Pedro. Fijémonos, versículo 30, él demuestra que su autoconfianza era engañosa. Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. La corrección de Jesús comienza reasegurando lo que ya le había dicho. Versículo 30. En verdad te digo. Es una fórmula que se utilizaba en aquel tiempo, que podría ser también dicho con estas palabras: de cierto te digo. Le está diciendo: mira, no me he equivocado en lo que he dicho. Es más, me reafirmo y utilizo una fórmula solemne para que no quede ninguna duda de que lo que voy a decir a continuación es cierto y se va a cumplir. Y de hecho va a ir más allá, va a dar más detalles. Versículo 30, ¿qué le dice que es cierto? No solo que todos se iban a apartar, sino ahora algo de Pedro específico. Que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Fijémonos qué contraste. Pedro dice: yo no te dejaré, aunque los demás te dejen. Y Jesús le dice: tú, enfático, sí, tú, para que no haya lugar a dudas, y te voy a decir cuándo, hoy,
Y no solo hoy, sino esta misma noche, y por si eso es poco, te voy a decir exactamente cuándo va a suceder. Antes de que el gallo cante 2 veces, no solo me vas a abandonar y te vas a apartar, sino que vas a ser peor que los demás y me negarás 3 veces. ¡Wow! Vaya baño de humildad. ¿Te crees mejor? Pues no eres mejor, eres peor incluso. Eres peor. ¿Estás confiando en ti mismo? Vas a fallar. Vamos a fallar. Su abandono y negación no se iba a hacer esperar ese mismo día, esa misma noche. De hecho, cuando dice hoy, hay que entenderlo en el contexto judío. Hoy en día, a partir de las 12 de la noche, se considera que se pasa al siguiente día. En cambio, en aquel tiempo, se pensaba que era el mismo día hasta que se viesen los primeros rayos de la mañana. Los judíos consideraban que un día acababa y comenzaba el otro con el alba, no con la medianoche, como se piensa ahora. Así que sí, iba a ser de noche, iba a ser, de hecho, tarde en la madrugada, pero iba a ser ese mismo día desde un punto de vista judío de aquella época. De hecho, le dice, cuando cante el gallo, antes de que el gallo cante 2 veces. El gallo solía cantar en la última vigilia de la noche. Esto era entre las 3 y las 6 de la mañana. Muy pronto para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero en aquella época era lo que solía suceder y amanecía en ese lugar y en la época en la que estaban más temprano lo que suele salir el sol aquí. Así que justo ese mismo día le está diciendo en menos de 6 horas, probablemente acabaron la cena, la última cena en torno a la medianoche, un poco antes de medianoche, y le estaba diciendo que antes de que amaneciese, antes de las 6 de la mañana, en algún momento entre las 3 y las 6 de la mañana que cantaba el gallo, tú no solo me vas a abandonar, sino que me vas a negar 3 veces. ¿Cómo respondió Pedro ante estas palabras? Podríamos pensar, bueno, a la segunda tal vez ya dijo, es verdad, estaba equivocado. No. Se reafirmó, fijémonos, versículo 31. Pero Pedro con insistencia repetía, y fue más allá aún, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. No estaba solo al final Pedro. Pedro demuestra su cabezonería, lo testarudo que era, pero sobre todo que su orgullo le estaba cegando. ¿Qué respuesta le da Jesús? Versículo 31. Con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Va un paso más allá. Le dice, no solo no te voy a abandonar, sino que tampoco te voy a negar, e incluso estoy dispuesto a morir. Morir contigo. Estaba equivocado. ¿Quién tenía razón? ¿Jesús o Pedro? Bueno, nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Tenemos toda la historia hasta el final. Jesús. Pero los discípulos, ¿qué dijeron? Los discípulos se unieron, porque a continuación dice el versículo 31, y los demás decían también lo mismo. El mal ejemplo de Pedro arrastró a todos los demás que se vinieron arriba y le dijeron, no, nadie te va a abandonar, todos moriremos contigo. Estaban todos engañados. Su autoconfianza orgullosa les llevó a negar lo que Jesús les estaba diciendo. Surgió esto de su corazón orgulloso, de su falta de sometimiento al Señor, dispuestos a contradecir las palabras que les estaba diciendo. Y esta es la muestra de todo corazón orgulloso. No está dispuesto a aceptar lo que Dios dice. No está dispuesto a someterse a lo que Dios dice. En general, aquel que está apartado de Dios, lo que le previene de venir a Dios es su orgullo. No acepta, yo pecador. Bueno, tal vez los otros son pecadores, ¿verdad? Como Pedro decía, los otros se apartarán, pero yo pecador. O bueno, estoy dispuesto a aceptar que soy pecador en general, pero no tan malo como los demás. Bueno, necesitas humillarte, necesitas que Dios te humille y te muestre que no eres más que un indigno pecador como el resto de los seres humanos. Yo el primero. Y por eso necesitas arrepentirte de tus pecados, porque tu pecado es una afrenta contra Dios,
que no tienes solución en tus propios medios. Da igual lo que hagas, las veces que vayas a la iglesia, lo que eches en la ofrenda, las oraciones que realices, las buenas obras, nada de eso va a contribuir a que puedas ser salvo. No, tu pecado te separa de Dios, es una afrenta contra el santo y justo Dios, y el único que puede acercarte a Dios es Cristo Jesús, el santo y perfecto, que murió en la cruz por tus pecados. Y solo cuando te agarras a Cristo, reconociendo antes que eres pecador y te humillas, conforme a lo que Dios dice en su palabra, es que puedes realmente abrazarte a Él y ser salvo. Pero como creyentes, la vida cristiana también ha de ser vivida en Cristo. No es nuestra autoconfianza, no es nuestro orgullo, no pensar que ya sabemos. No pensar que, bueno, algunas partes de las Biblias sí, pero otras no. Bueno, esto tal vez para dentro de unos años, o si mi mente me impide recibir lo que dice este pasaje, o si la razón afirma otra cosa, entonces tal vez estas partes de la Escritura hay que tomarlas alegóricamente. O si la sabiduría humana que impera en la actualidad, de aquellos que tienen los altavoces mediáticos y que reciben títulos en las universidades, la sabiduría del mundo dice una cosa y la Biblia lo contradice, bueno, vamos a ver cómo lo compaginamos, en el mejor de los casos. Todo eso es orgullo. El hombre se cree que se puede poner a la altura de Dios y rebatir con Él lo que es cierto o no, o incluso contradecirle que Él está equivocado. Eso es lo que hizo Pedro. Y ese es el germen y la raíz. No, hemos de venir a las Escrituras y primero reconocer que somos pecadores y después en Cristo, aquellos que somos salvos, reconocer que ahora perdonados nuestros pecados en Cristo, necesitamos más de Cristo, arraigados y más de su palabra, necesitamos dejar de pensar a nuestra manera y pensar a la manera de Dios según estamos en Cristo y en su palabra. Esto es lo que afirma Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vuestros corazones. Porque si no habita abundantemente, va a habitar otra cosa, que no es la palabra de Cristo. Tus pensamientos, o las ideas de otros, o lo que nos van metiendo por los medios de comunicación, o lo que has estudiado en la universidad, o lo que dice tu familia, o lo que es tradición en tu país. La palabra es la que ha de estar ahí. Porque así es el corazón humano, tiende a confiar en uno mismo de manera orgullosa. Tantos episodios de la historia de la humanidad lo ejemplifican. Pero creo que uno que no deja dudas al respecto es la conocida historia del Titanic, el transatlántico. En un alarde de autoconfianza, creyéndose el mejor navío jamás construido, pensaron que era un barco inmune, perfecto, incapaz de hundirse, y así llegó al punto que no tenían suficientes botes salvavidas cuando se hundió, colisionando con el iceberg, y una de las razones porque pensaron que no eran necesarios, porque nunca se iba a hundir. Pero incluso está registrado en algunos lugares que uno de los que promovió, uno de los patrones, cuando fue preguntado antes del viaje inaugural por el peligro de un posible hundimiento, especialmente por la época del año en la que partía y la ruta que iba a tomar, él llegó a contestar: este barco no lo hunde ni Dios, en tono orgulloso y desafiante. El barco se hundió porque nosotros somos falibles. Nosotros fallamos. Dios es el único que no falla. El corazón humano es orgulloso, tiende a confiar en exceso en sí mismo. Pero precisamente ese exceso de autoconfianza es una señal de que algo va a fallar. Pasó con el Titanic, pasó con Pedro, pasó con el resto de los apóstoles, pasa con el resto de los seres humanos y también con los creyentes. Como leíamos hoy en nuestra lectura, Proverbios 16-18 afirma: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. La confianza en uno mismo no es buena. La Biblia no dice que hemos de confiar en nosotros mismos, sino que hemos de confiar en Dios. Y la confianza en uno mismo está enraizada en un corazón orgulloso. Este pasaje lo ejemplifica. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 afirma: el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y lo hace en un contexto en el que acaba de mostrar en ese capítulo 10 de 1 Corintios que el pueblo de Israel había pecado de varias maneras
y era una muestra como ejemplo para nosotros, para no querernos mejor que el pueblo de Israel y no llevarnos a una autoconfianza y pensar, estamos firmes, esto no nos va a pasar a nosotros. Advierte, tenga cuidado, mire que no caigan los mismos pecados, en ese caso, que el pueblo de Israel cayó. El ejemplo de Pedro y el resto de los apóstoles es también algo que hemos de considerar. No somos distintos a ellos, no somos mejores que ellos. No estamos aquí para hacer un juicio sumarísimo contra Pedro. La mayor parte de nuestra sociedad conoce esta historia. Pero ¿cuántas personas piensan, ¿realmente soy yo como Pedro? ¿Que confío en mí mismo? ¿Que digo, esto nunca me va a pasar a mí? ¿O Señor, esto nunca te lo haré? ¿O realmente nos humilla y nos muestra, mira, nosotros podemos hacer lo mismo? Si no estamos firmemente arraigados y confiados en Cristo Jesús. Cristo es el único en el que podemos y debemos confiar. El orgullo de los discípulos contrasta fuertemente con la humildad de Jesús, justo en estos momentos antes de la cruz. Fijémonos, antes de ser traicionado, antes de ser abandonado, antes de morir en la cruz, ese mismo día, horas antes de morir por los pecados, incluidos este orgullo y autoconfianza de Pedro y el resto de los discípulos, Él les está diciendo, les está advirtiendo, está teniendo paciencia con ellos y aún está diciendo, voy a reunirme con vosotros de nuevo en Galilea. ¡Qué humildad! ¡Qué paciencia! Iba a ir a la cruz a pagar por todos esos pecados, por todos nuestros pecados y por los que estaban por venir, de sus hijos. Si no caemos, o hay algo bueno en nosotros, es por la obra que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Es la única explicación bíblica. Nuestra actitud y testimonio ha de ser como el de Pablo en 1 Timoteo 1, 15 y 16. Tenía un concepto adecuado de sí mismo cuando dice esto: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, no hay excepciones. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Nosotros no somos mejores que Pedro. Nosotros no somos mejores que Pablo. Nosotros también podemos afirmar, yo soy el primero de los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque yo no conozco realmente el corazón de otras personas. No conozco lo que piensas, lo que dices, lo que haces, pero sí conozco en cierta medida, el Señor es el único que lo conoce verdaderamente, mi propio corazón, lo que pienso a veces, lo que digo, lo que puedo hacer en privado, y digo, Señor, qué misericordia has tenido, qué misericordia tienes. Y así, dice el versículo 16, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué confianza puedes tener en ti mismo? Ninguna. Nuestra confianza está en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y estamos tan agradecidos por su paciencia para con nosotros. ¿No es así? ¿No te ha pasado alguna vez que has dicho, Señor, voy a hacer tal cosa? O Señor, nunca haré tal otra. Y es la receta perfecta para que antes o después suceda lo contrario de lo que hemos dicho. Todos somos Pedro. Todos tenemos que reconocer que sin Cristo no somos nada. Entonces, ¿cómo podemos mostrar que estamos confiando en Cristo activamente en el día a día? De varias maneras, pero permíteme dar un par de ejemplos que sintetizan cómo podemos mostrar nuestra confianza y crecer en esta confianza en Cristo, a pesar de nuestra vulnerabilidad y debilidad. Primero, reconoce tus debilidades y depende de Él en oración. Reconoce tus debilidades, reconoce tu pecado, reconoce tus problemas. No esperes a tener un gran problema. No esperes a estar desesperado
para venir a Cristo. Eso lo hace mucha gente, ¿eh? Mucha gente viene a Dios como el último remedio, el último comodín, el último bote salvavidas. No, hemos de venir primero a Cristo y hemos de demostrar nuestra dependencia de Él en oración siempre, no solo con grandes problemas, sino en cada día, en cada circunstancia, en cada momento. Confiar en Él, como Filipenses 4, 6 y 7 afirma: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Nuestra vida de oración crece cuando nosotros somos más débiles y nos vemos más débiles. ¿No te ha pasado? ¿Qué oras más cuando te ves en mayor necesidad? ¿Qué oras más cuando te ves más desesperado? Cuando ya no sabes qué hacer. Cuando realmente reconoces quién eres y que no puedes solucionar el problema. Oras más, ¿verdad? Crezcamos en nuestra vida de oración cada día porque reconozcamos que es una muestra de nuestra debilidad, pero a la vez de la dependencia de Dios, que es todopoderoso, y de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, ¿cómo podemos confiar activamente en Cristo en nuestro día a día? Reconocer que sin Cristo no somos nada. No confiando en nosotros mismos, ni en nuestra sabiduría, ni en la de ningún otro hombre, sino solo en la sabiduría de Cristo. Colosenses 2 afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y es con esa sabiduría que Pablo exhortaba y enseñaba según Colosenses 1:28. Según de Timoteo 3:16 afirma: toda escritura, que es la Biblia, es inspirada por Dios, es decir, ha salido de la boca de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo mostramos nuestra dependencia de Cristo? Indagando, inquiriendo en las Escrituras, leyéndola, estudiándola, viniendo a las reuniones para escuchar la predicación de la palabra. No, una parte del culto estoy muy animado y la predicación, bueno, a ver cuándo acaba. Va a acabar, no os preocupéis. Pero venimos a escuchar la palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por una obligación? No, porque quiero saber lo que dice. Y quiero ir a casa y seguir sabiendo lo que dice. Y quiero indagar, y cuando no lo entiendo, pues pregunto a las personas que el Señor ha puesto en las distintas iglesias locales con la responsabilidad de la enseñanza. Y confiamos en el Señor. Y queremos seguir su voluntad. No vamos a depender de nuestra opinión, aunque es lo que hacemos muchas veces, basada en nuestra experiencia o en nuestra propia sabiduría. Sino vayamos a la palabra. La palabra es verdad. La palabra no se equivoca. Y la palabra habla de todos los temas. Tal vez no específicamente en algunos, pero sí nos da principios generales para seguir. ¿Cómo vamos a demostrar confianza y dependencia de Cristo? Cuando nos sometemos a su palabra. Cuando inquirimos en su palabra. Cuando recibimos su palabra. No solo cuando me interesa voy a la palabra y la recibo. No solo cuando coincide con mis ideas. O no solo cuando es fácil seguirlo. Sino siempre. ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo? ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones interpersonales? ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio si estás casado? ¿Qué dice la Biblia sobre los hijos si los tienes? Así sucesivamente, sobre todo en esta vida. Así demostraremos total confianza y dependencia de Dios, de Cristo. Y mostraremos en la práctica que sin Cristo no somos nada. Y acudiremos a Él en oración y dependeremos de su palabra para vivir firmemente arraigados y fortalecidos en Él. ¿Qué valor tiene un billete de 50 euros sin el color adecuado? Si pusiese 30, que no hay billete de 30 euros, ¿verdad? Si no tuviera las marcas de seguridad, no tendría ningún valor. ¿Qué valor tiene el creyente sin Cristo? Ninguno. Sin Cristo no somos nada. No solo para ser salvos, sin Cristo no hay salvación,
sino también para vivir la vida cristiana. Sin Cristo no hay vida cristiana. Ese es un cristiano, un seguidor de Cristo, que depende y confía en Él, no de sí mismo. Es una buena oportunidad para ver dónde estamos. Si estás aquí en esta mañana y no has confesado que eres pecador de verdad, de corazón, no que tal vez has ido a la iglesia muchos años, o que en algún momento tus padres te enseñaron esta verdad y tú la asimilaste mentalmente, o si incluso en un momento hiciste una decisión puntual, una oración, o en algún momento diste un paso al frente, o alguien oró por ti. No estamos hablando de un momento puntual, estamos hablando de, ¿eres un seguidor de Cristo verdaderamente? ¿Tu vida muestra que estás arrepentido? ¿Que Cristo es tu Señor y Salvador? Y si no es así, hoy es el día, ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque podrías tener todo en esta vida, pero sin Cristo estás en la bancarrota eterna. ¿Y de qué vale a un hombre ganar el mundo si perdiera su vida? Ven a Cristo. Pero aquellos que estamos en Cristo, estemos agradecidos por la salvación que nos ha dado. Que esto nos dé gozo, nos dé gratitud y fruto de este amor y agradecimiento, vengamos a Cristo para confiar en Él, para crecer en nuestra dependencia de Él, para someternos a Él confiando que Él sabe lo que es mejor, aunque a veces tal vez ciertas decisiones nos puedan traer perjuicios aparentemente. Confiemos totalmente en Cristo y su palabra y no en nosotros mismos. Vivamos la vida cristiana no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo. No confiando en nosotros, sino en Cristo y su palabra. Vivamos vidas centradas, confiadas en Cristo el Señor, sabiendo que sin Él no somos nada. Como afirma Juan 15:5. Separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, si tal vez no estás viviendo así y eres creyente, o estás viviendo una época de duda o de desconfianza, ven a Cristo. Él no te ha abandonado. Él no es el desleal. Él no es el que se ha apartado, como en el caso de los discípulos. Él está ahí. Él es tu Señor y Salvador. Ven a Él y confía en Él plenamente para cada aspecto de tu vida. Vamos a orar juntos.